suplicarte, precioso Espíritu Santo, tú que eres el origen, Señor, de la palabra escrita, tú que eres el que inspiró a los hombres, Señor, para que trazaran con letras, Señor, tu voluntad perfecta, Señor, sobre nosotros. Te pedimos que nos ayudes y que nos des el entendimiento. Danos la revelación de tu palabra a medida que podamos ser preparados, equipados, Señor, para cuando regrese, Señor, por tu amada. Ahí queremos estar listos para tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, amados hermanos. Hoy vamos a hablar de la consagración. Este es un tema que dejamos el mes pasado pendiente por cuestiones que no pudimos compartirlo. Hoy vamos a hablar de la consagración. El día que hablamos acerca de la santidad, hablamos un poco de la consagración. De hecho, la consagración creo que es un tema, si no de los más importantes. Yo podría decir el tema más importante que la iglesia debería de saber. Dice que lo que le estoy diciendo, la consagración, creo que es uno de los temas más importantes que la novia debe de saber y entender. ¿Por qué razón? Porque nos hemos esmerado o nos han enseñado de las promesas de Dios, nos han enseñado acerca de los planes de Dios, de los orígenes de todo lo creado. Hemos estudiado acerca de los dones, de los ministerios, de la misericordia y de la gracia. Pero este tema de la consagración es donde descansa verdaderamente, si no decir todo, puedo decir lo que nosotros comprendemos. La primera vez que la Biblia menciona la palabra consagración como palabra está en el libro de Éxodo capítulo 13, en donde el Señor le dice a Moisés: conságrame todo primogénito. Esto está en Éxodo capítulo número 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito. Es la primera vez que la palabra consagración o consagrar algo es mencionada en la escritura. Y esta palabra del versículo 2 del capítulo 13 del libro de Éxodo, conságrame, es una palabra hebrea que es la palabra kadash. Y esta palabra significa al castellano, traduciéndolo al castellano, ser limpio o apartado. También significa dedicar, preparar y prometer. Esto es lo que por decirlo de alguna manera, esa es la traducción de la palabra original de conságrame cuando Dios le habla a Moisés. Entonces, esta es la primera vez que la palabra conságrame aparece en la escritura. A través de todos los 66 libros de la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el Antiguo Pacto, nosotros podemos ver que la palabra consagración implica a varias cosas. Es decir, en la Biblia se registra que las personas, los seres humanos, podían ser consagrados. Esto lo dice en varios capítulos de la Biblia. Cuando, por ejemplo, aquí en el capítulo 13, versículo 2, hay una consagración de hijos. En el libro de Levítico hay una consagración de sacerdotes que también son humanos. Es decir, que uno puede consagrar. En el Antiguo Testamento se consagraban personas, pero también se consagraban animales. Los sacrificios o los animales que
que se escogían para llevarlos al altar de bronce, esos animales tenían que ser animales perfectos, es decir, sin defecto. Y este animal era consagrado para el sacrificio. O sea, aquí estamos viendo una consagración de personas, una consagración de animales. Pueden ser animales terrestres, como por ejemplo una cabra. Bueno, usted sabe todo lo que se sacrificaba en el antiguo pacto. Pero también pueden ser animales de aire, o sea, aves. Entonces vemos que la consagración se hacía en personas, se consagraban animales, pero también se consagraban objetos. Fíjese cómo se manejaba la consagración en el antiguo pacto. Se consagraban objetos. Por ejemplo, cuando hicieron el tabernáculo de reunión, consagraron todo lo que estaba ahí. ¿Qué significa consagración? Apartar. Apartaron todo lo que estaba en el tabernáculo, lo apartaron para ser únicamente un utensilio, una herramienta, un accesorio para Jehová. Entonces estamos viendo tres consagraciones diferentes: la de las personas, la de los animales, la de los objetos. Pero hay otra consagración que me gustó y la escribí porque como tiene una sombra y una figura para nosotros. Había una consagración de los tesoros, ¿dice usted? Que los tesoros no es nada más que los botines, lo que llegaban a obtener de las guerras ganadas, que el oro, las piedras preciosas, lo agarraban y lo consagraban para Dios. Era algo que nadie podía tocar, sino que era algo que era para Dios. Entonces, aquí estamos hablando nosotros de los botines obtenidos en las batallas que eran dedicados a Jehová. Entonces vemos que la consagración en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el Antiguo Pacto, radicaba en que habían cosas que debían de ser apartadas para Dios. Algunas de ellas, y muy comúnmente, se les derramaba aceite. El aceite era una figura de consagración, era una figura de que se apartaba. Por ejemplo, hay objetos que no tenían nada que ver que en el tabernáculo, que eran consagrados. Por ejemplo, creo que en el capítulo 29 del libro de Génesis, cuando Jacob unge una piedra, él consagra ese lugar, lo consagra como un lugar especial, que le llamó puerta del cielo. Entonces, al derramar aceite, lo que estaba haciendo era consagrar ese lugar y puso la señal del aceite. Entonces, trato de que entendamos de una manera rápida, pero un poco específica, la consagración en el Antiguo Testamento. Porque cuando Jesús vino a la tierra, y este es un discipulado, Jesús tuvo que hablarles a ellos de la consagración, pero la consagración no era la que Jesús manifestaba. Y no solo Jesús, sino la que el Espíritu Santo ahora nos enseña a través de la palabra y la escritura, no es diferente, sino que es la verdadera interpretación de lo que en el Antiguo Testamento lo usaron como una sombra, un símil o una señal. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra consagración se puede resumir en una sola, que es apartar, para ser usado únicamente para Jehová. Ahora, yo voy a pedirle al hermano Jorge
que abra su Biblia en el libro de Noel, búscame Esdras 5, 14 y 15. Hermano Jimmy, Daniel 5, 1, 3. Y hermano Jorge, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo únicamente 7 y 18. Solo 2 versos. Vuelvo a la carga. Esdras 5, 14 y 15. Daniel 5, 1 al 3. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 7 y 18. Vamos a empezar por el último, porque los últimos serán los primeros. Aleluya. Va. Ahora, antes de que el hermano empiece a leer, quiero que usted, bueno, usted ya lo tiene, ¿verdad, hermano? 36, 7 y 36, segundo de Crónicas. 36, 7 y 36, 18. Ahora, ¿qué es lo que quiero que antes le tengamos presente antes de escuchar esto? Que en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, la consagración radicaba en apartar algo para Dios. Bueno, en el sentido teológico, en el sentido nuestro, porque habían entidades que consagraban, por ejemplo, Moloch. Ellos consagraban a sus hijos hacia esa entidad. Entonces la consagración en general es una dedicatoria hacia una deidad. En el caso nuestro, la consagración radica en apartarnos para Dios. Eso era, apartarse. Ahora sí, escuche lo que el hermano Jorge va a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 7 y 18. Es la Biblia de las Américas. 7. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. 18. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Ok, sí, escuchó lo que dice ahí, gracias hermano. Que todos los objetos de la casa de Dios, de Jehová, los agarró el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, en el tiempo de la cautividad. Agarra lo consagra. ¿Usted sabe cuál es la palabra, lo contrario de consagración? ¿Cuál es la palabra, el antónimo de consagración? ¿O lo opuesto de consagración? Ser sucio. ¿Ah? Ser sucio, contaminado. La palabra es profanación. Una persona que es profanada significa que le quitaron ese lugar de dedicación para algo. Pero obviamente la profanación implica contaminación. Ahora, esto es algo importante porque la consagración entonces es contaminarse. Ahorita vamos a ver eso. Pero mire pues, dice que también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová. Y eso habíamos platicado, que todo lo que, eso lo dice Éxodo capítulo 25 en adelante, que todo lo que hicieron, y lo dice Éxodo capítulo 35 y capítulo 25 en adelante, que fue consagrado para Dios. Llegó este hombre y agarró todo lo que había sido consagrado para Dios y se lo llevó a Babilonia. Y según lo que dice el segundo libro de Crónicas, se lo llevaron a un lugar. Ahora sí, Daniel capítulo 5, del 1 al 3. En este mismo contexto, hermanos, en que Nabucodonosor se llevó lo consagrado de la casa de Jehová,
hacia Babilonia. Ahora sí, Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ok. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron aquí? Profanaron lo que había sido consagrado. Es la misma historia, el mismo contexto. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete y con el gusto del vino, o sea, mareado, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Entonces, Crónicas nos dice el momento en donde Nabucodonosor agarra lo consagrado y se lo lleva a Babilonia. Daniel nos dice qué fue lo que pasó con lo consagrado. ¿Qué siguió? Los vasos que tenía siguieron siendo usados o no. No los guardaron, los siguieron usando. Este es el ajo. O sea que siguieron sirviendo, pues este vaso fue hecho para tener líquido. Solo que ahorita lo estoy usando para agua, pero puedo meterle cerveza. Y sigue usando el vaso. ¿Está cumpliendo el propósito, sí o no? No. No, porque el vaso no fue usado, no fue hecho para tener alcohol. Pudiera tener alcohol, pero no lo usaron, no fue hecho para eso. Igual, podemos decir, bueno, entonces los vasos de oro que Nabucodonosor se llevó de Jerusalén, están cumpliendo el propósito porque los están usando en una fiesta. No, porque aunque pueden usarse para otras cosas, la consagración es eso es el ajo del asunto. Ahora bien, en el libro de Esdras, capítulo 5, usted sabe que Esdras y Nehemías son contemporáneos, es decir, que están en el mismo tiempo. A Nehemías se le conoce como el restaurador de los muros de Jerusalén, la parte externa. Pero antes del libro de Nehemías está el libro de Esdras. Y Esdras casi nadie lo menciona, pero realmente la restauración del libro de Esdras es mucho más importante que la de Nehemías. ¿Pero por qué? Porque Esdras lo que restauró fue el culto. Nosotros podemos vestirnos bien, podemos restaurar nuestra venida a los cultos. Ya está yendo, le mando a la iglesia. ¡Qué alegre! Ya vino a la iglesia. Ya está haciendo, ese es Nehemías. Pero Esdras es que él ore en su casa. Es que él ayune en su casa, que él tenga un espíritu en su casa, que él tenga tiempos con Dios. Ese es Nehemías. Dentro del contexto de la restauración, no de Nehemías, sino de Esdras, dice Esdras capítulo 5. Hoy sí. Amén. Versículo 14 dice: también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey de Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y les dijo, el 15, y les dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. O sea que lo que está queriendo decir es de que cuando hicieron, bueno, tal vez ahí me faltó una cita. A usted que le gusta hacer algún tema bonito de la consagración, puede escribir primero el libro de Éxodo capítulo 35 en adelante, y ahí está cuando hacen los materiales del tabernáculo y los consagran. Esa es la primera escena. La segunda escena está en segundo libro de Crónicas, que fue lo que el hermano leyó en el capítulo 36, cuando Nabucodonosor llega y arremete contra Israel y le roba
lo consagrado que estaba en la casa de Dios. La tercera escena es Daniel cuando habla del hijo de Nabucodonosor y pone a usar lo que había sido consagrado para Dios y sirvió ahí. Porque ahí es donde aparece la escritura de la pared, ¿se recuerda usted? En esa fiesta estaban emborrachándose con lo consagrado para Dios. Y de ahí la cuarta escena es el libro de Esdras, la restauración de los consagrados. Ahora, ¿por qué cité estas 4 citas? Porque esa es la historia nuestra. La historia nuestra es que nosotros somos personas que le servíamos al enemigo. Aunque usted ha nacido en un lugar cristiano, usted nació en pecado. Y tal vez su decisión por Cristo, no me va a decir que yo nací cristiano. No, usted tuvo que tomar su decisión por Cristo, no sé si a los 7, 9 años, 14 años, 16 años. En algún momento de su vida usted tuvo que abrirle su corazón a Cristo, porque usted sabe que Cristo, Dios no tiene nietos, solo hijos. Ay, que yo nací cristiano porque mis papás son pastores, entonces yo ya nací con la salvación. No, cada uno tiene que, como le dijeron a Lot, escapar por su propia vida. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que nosotros, al venir a Cristo, nos da gratuitamente la salvación. Nosotros no somos salvos por lo que yo les decía el otro día, porque por santos. No, a este lo voy a salvar porque está caminando en santidad. ¿A aquel lo voy a salvar porque es obediente? ¿A aquel lo voy a salvar? No, a nosotros nos salvó estando muertos en nuestros delitos y pecados, estando lejos de la ciudadanía de Dios. Ahí recibimos la salvación. Pero cuando el Señor nos sella con su espíritu, nos llama, la respuesta nuestra hacia Dios tendría que ser la consagración. Porque la santificación no la podemos manejar nosotros. Por ejemplo, porque fíjese usted que consagración, consagrado. Santificación, santificado. Santidad, santo. Son 3 cosas diferentes. En la única que nosotros podemos hacer algo es en la primera. ¿Fíjense usted? Esa es la primera. En la santificación no podemos santificarnos nosotros. Cuando iban a entrar a Canaán, en el libro de Josué, le dijeron a Josué, santifícalos, porque dentro de 3 días ellos no podían santificarse solos. Nosotros necesitamos a nuestro Josué para que nos santifique, que es la palabra viva. Le dijeron a Moisés, santifica al pueblo porque dentro de 3 días yo desciendo sobre Sinaí. No podían santificarse ellos. Pero ¿en qué consistía la santificación en la antigüedad? Hablando de consagración, santificación, en que tenían que purificarse. ¿Y en qué consistía la purificación? ¿Saben en qué consistía? En que te tenían que bañar y cambiar de ropa. ¿Dice usted? Sí, si quiero lo leemos. Esto lo dice, aquí lo tengo. Esto lo dice en el libro de Josué capítulo 3, versículo 5. Estoy hablando de la santificación, no estoy hablando de la consagración. Solo quiero usar esto como una diferencia. Josué capítulo 5. No, perdón, capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, si usted revisa en lo que consistía la santificación, en que ellos se bañaran y se cambiaran. Eso lo dice el segundo libro de Samuel. O sea, lo que estoy tratando de explicar es que en Josué que se santifiquen. Ahora miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, cuando David peca contra Dios y se muere su hijo, cuando Natán, el profeta, llega, pero en el versículo 20 le dice, entonces David se levantó de la tierra, se bañó
En una versión dice se lavó, pero realmente él se bañó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Entonces, ¿en qué consistía la santificación? En bañarse y cambiarse. Y después adoró. Imagina que así fuera la santificación nuestra. Todos venimos santificados entonces. Porque casi todos venimos bañados los domingos. Y venimos cambiados. Si en eso consistiera la santificación, entonces casi que todos seríamos unos grandes santos. Pero no es así, porque esto era solo una sombra. Entonces, pero esto es la santificación. Yo quiero hablar de antes de la santificación, de lo que le da la puerta a que podamos nosotros ser santificados. Hace no sé cuántos, creo que fue hace como 2 o 3 sábados, Noel habló acerca de las cosas que te santifican. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no nos podemos santificar por nuestros propios medios. Antes sí se podía uno bañar, cambiar y ya me preparé. No importa cómo está tu corazón, pero yo ya estoy limpio, estoy preparado. Ahora las cosas cambian. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el sentido más amplio, la consagración no se enfoca en apartarse, fíjate tú, como en el Antiguo Testamento. Hermana Mari, la consagración en el Nuevo Testamento se enfoca más en la entrega. Ahora, ¿en dónde me baso para decirles esto? Bueno, fíjense que si usted busca Levítico capítulo 8, si usted tiene su Biblia de papel, en el libro de Levítico capítulo 8, el título que yo tengo para el libro de Levítico capítulo 8 es consagración de Aarón y de sus hijos. Pero si usted revisa y lee, nunca dice conságrame a Aarón y a tus hijos. Solo menciona la palabra consagraciones en 3 versículos. Lo dice el versículo 22 del capítulo 8, lo dice el versículo 28 del capítulo 8 y lo dice el versículo 33 del capítulo 8, pero en ninguno de ellos habla explícitamente de que Aarón y sus hijos tenían que ser consagrados. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que ellos no fueron consagrados? No, no estoy diciendo eso. Ellos sí fueron consagrados. Pero a veces la Biblia no dice explícitamente, conságrame, como lo leímos en Éxodo. ¿Recuerdan ustedes que digo, conságrame los primogénitos? Pero la Biblia misma, en el capítulo 8, tiene de título la consagración de ellos. Obviamente la consagración consistía en ciertas cosas, que parte de lo que consistía ahí era que se bañaran los hijos de... Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Estoy leyendo el versículo 6. O sea que los bañó. Versículo 7, y puso sobre él las túnicas. Es decir, que la consagración y la santificación radicaba en bañarse y en cambiarse. Yo no estoy diciendo, hermanos, de que los hombres de Dios de la antigüedad eran pícaros y perversos, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ahí en ningún momento está hablando la Biblia de su moralidad de Aarón y de sus hijos. Ya da por sentado que tendrían que ser personas morales. Pero sí explica que los lavó y los cambió Moisés. Moisés dice, los acercó y los bañó. Por eso le digo, era muy continuo la necesidad que alguien lo haga, la santificación. Pero la consagración es lo que le abre la puerta a la posibilidad de que uno pueda ser bañado y cambiado. En un sentido espiritual.
¿Qué es la consagración? ¿Dónde está la consagración ahí? Porque si la santificación es que los cambie y los bañe, ¿dónde está la consagración? La consagración es que ellos se presentaron. La consagración es que cuando ellos los llamó, ellos fueron. Y es que por eso les digo que la consagración en el Nuevo Testamento radica en una entrega. Ahora, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. En este orden de ideas, Romanos capítulo 12, usted lo sabe de memoria, pero se lo voy a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, como en Levítico 8 no está la palabra consagración de los sacerdotes. Vuelvo a la carga. En Levítico 8 no está en donde se dice explícitamente: conságrame a los hijos de Leví y conságrame a los hijos de Leví, a los hijos de Aarón, conságramelos. Pero lo que hacen trae la evidencia de que ellos fueron consagrados y santificados. Ok. Y les dije que la santificación, tanto como le dijeron a Josué antes de entrar a la conquista, tanto que le dijeron a Moisés antes de que Dios les revelara su palabra, antes de la revelación, antes de la conquista, tiene que haber santificación. Si no hay santificación, no hay conquista. Si no hay santificación, no hay revelación. Puede haber conocimiento, pero no revelación. Pero si no hay consagración, no hay santificación, porque la consagración es lo que te permite entregarte para que Él haga contigo como quiera. Un vaso en la antigüedad no podía entregarse y decir yo, no, a el vaso lo hicieron, lo formaron y le dijeron: bueno, Moisés, esto es para el uso del tabernáculo. Lo agarró Moisés y lo puso en un lugar especial y está dedicado. Pero nosotros no somos objetos, somos seres humanos. Nosotros nos podemos entregar. Por eso Romanos dice: así que, hermanos, os ruego. Mire, es una rogativa apostólica. Por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Que presentéis. Fíjese usted la palabra que usa el apóstol: presentar. Es decir, que en este pasaje, lo voy a leer todo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo entendemos tres cosas. La primera es que la consagración debe de ser voluntaria, como las ofrendas. Voluntario. Aarón, Dios te escogió. No quiero. Vení, te voy a bañar. No quiero. No se ofrece voluntariamente. Cuando el profeta dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, esa es una consagración que Él mismo se hace. Cuando uno acepta a Cristo, es una medida de consagración que uno hace. Uno voluntariamente, eso es lo que dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted preséntese. La consagración no la puede ser alguien, no es como la santificación. Ya te dije, la santificación sí te tiene que ayudar. Te santifica su verdad, su palabra, la obediencia. Vale, te santifican. Pero la consagración, yo no me puedo consagrar por ti. Hermano, yo voy a consagrarme por ti. No puedo hacerlo. Tú tienes que decir: Señor, yo necesito que tú operes el milagro en mi vida. Límpiame, restáurame, vivifícame, cámbiame, transfórmame. Eso se llama consagrarse. Ese es el paso para que venga el Señor y opere esa transformación. Y empecemos el proceso de la santificación. Pero ¿por qué no somos tan santos? Porque no nos consagramos. Y ahí radica lo que dije al principio. Porque la iglesia somos muy carnales, muy almáticos, porque no nos consagramos. Por ejemplo, nuestra boca no la usamos solo para Dios. Nuestras manos no la usamos solo para Dios. Nuestra mente no la usamos solo para Dios. Y no, la consagración es apartarse, pues. Pero fíjese que en el Antiguo Testamento no es apartarse, porque si fuera apartado estaríamos fritos.
En algunos casos ahorita, yo puedo estar aquí presente, pero mi mente puede estar en el palacio de Nabucodonosor, usándose para otras cosas, pensamientos feos, malignos, y no que tu mente era para Dios, pues tú dijiste, Señor, aquí estoy, sálvame, soy todo tuyo. Sí, pero mi mente a veces me engaña, entonces está en el palacio de Faraón. El único que puede hacer algo para que la consagración opere en tu vida somos nosotros, hermano. No, Dios no puede obligarte. Dios te puede llamar, como llamó a los levitas, como llamó a Aarón, ponerle un propósito, pero si tú no quieres ir, entonces la palabra apartarse tiene que ser voluntario, entregarse. Por eso Pablo nos da un poquito más de luz acerca de la consagración, que nos enseña, según el capítulo 12, versículo 1, que la consagración es voluntaria. Número 2, la consagración es una entrega. La consagración no son palabras, la consagración no son pensamientos, la consagración es una entrega. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo manejaban los sacrificios? Porque mire, él dice, vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que tenía que agarrar el animalito y llevarlo al altar. Entregarlo. No solamente voluntario, como Isaac, sino que tiene que ser entregado. Y número 3 que nos enseña muchas cosas de este versículo, pero yo le saqué 3 cosas importantes acerca de la consagración. Primero, la consagración debe ser voluntaria. Número 2, la consagración debe de ser una entrega. No es algo que te pidan. Tiene que ser una entrega. ¿Sabe dónde es cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón? ¿No le parece extraño que a un hijo le dice, dame tu corazón? ¿Y qué son hijos? Juan 1, 12 y 14, ¿quién dice? Porque a los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a un hijo le dice, dame tu corazón. O sea, siendo hijo, no le hemos dado el corazón. Entonces, ¿qué es la consagración? Es un hijo, una persona que no está consagrada, que no le ha dado y no ha rendido su totalidad al Señor. Y número 3 de este versículo es que la consagración no es fácil. Si no, preguntémosle a Isaac cuando fue al altar. La consagración no es fácil. Yo digo, pero hay gente que es que cuesta morir, hermano. Cuesta morir. Dios no te mata. Dice el libro de Romanos, dice, Pablo dijo, cada día muero. Y dice también Pablo, haced pues morir lo terrenal de vosotros. O sea, conságrate pues. Consagrémonos. Esa es la parte que te toca a ti. La consagración es como decir, aquí estoy, Señor. Me presento en las filas. Esa es la consagración. Es lo único. Es una rendición. Es una entrega. Eso es lo único que puedes hacer. Ya la santificación, tú no puedes santificarte. Es que me voy a santificar no tocando lo inmundo. Eso es el Antiguo Testamento, que no había que estar cerca de una mujer que estaba menstruando, no había que estar cerca de un muerto, no había que comer esto, no había que comer esto, no había que... Eso es la sombra. Pero hay gente que vive en esto. No, yo no como esto porque me contamina. No, y cuando ya hay bases sumamente claras en la escritura. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, la consagración es una entrega. En el Nuevo Testamento se enfoca más en la entrega que en el apartarse. Mire, hermano, ¿usted sabe por qué vino la gracia? Porque sin la gracia nadie podría llevar a la salvación. Nadie podría. Entonces, si la consagración es no pecar, ¿quién está consagrado? ¿Quién? ¿Quién puede estar consagrado? No es no pecar. La consagración es
rendirte. Aun cuando pecas, rendí, Señor, yo pequé. Perdóname. Porque si no, entonces, en la vida, Jesús, si solo una vez usaríamos la sangre de Cristo, el día que aceptamos, y hay gente que cree eso, que ya no necesita la sangre, porque ya la sangre, a las personas que necesitan la sangre del Cordero son los que están allá afuera, perversos, malos, matones. Nosotros ya no, nosotros ya no, nosotros ya estamos, no, hermano. Entonces, 2, según Mateo capítulo 12, versículo 45, dice la Biblia, por eso le digo, aunque no dice consagración, podemos ver que la administración que Pablo dice en Romanos 12 es de consagración. Porque a un animal que se iba a sacrificar, llegaba un pistudo, le decía a Abraham, este es el primero de mi ganado. ¡Hala, qué gordito está! ¡Qué chula! Y no tiene defecto, te lo compro. No, decía Abraham, está consagrado para el sacrificio. Entonces, aunque no dice en Romanos capítulo 12 que eso es un versículo para la consagración, es implícito que está hablando de consagración. Por eso dice, presenté y yo te ruego, no te pido, te ruego, te ruego. ¿Por qué la rogativa? ¿Qué tan urgente es? ¿Por qué Pablo ruega? No pide, no aconseja, no, él ruega, rogar, que presentéis vosotros mismos, se presenten, conságrense. Porque si no lo hacen, no van a saber la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto solo lo consiguen los consagrados, porque así dice, y comprobéis, la palabra griega es verifiquéis la voluntad de Dios. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 12, en el versículo 44, bueno, veamos el 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No me voy a meter en el conflicto de que si una persona cristiana puede ser endemoniada o poseída. No me voy a meter en ese lío, porque hay muchos pensamientos doctrinales. Yo pienso que un cristiano, no le voy a decir un cristiano genuino, porque no hay falsos cristianos. Hay cristianos o no hay cristianos. Puede decir que es cristiano. Yo creo, mejor no le voy a decir lo que creo porque vamos a meternos en un gran lío. Pero lo que sí le voy a decir es lo que la Biblia dice. Que este espíritu estaba dentro de un hombre. Y que ese espíritu lo sacaron. Este mismo contexto, en otro capítulo, creo que es en el libro de Lucas, habla del hombre fuerte. Y hay un hombre fuerte en la casa, y llega otro más fuerte, primero si no le ata, y no. Entonces, ese es el contexto de este verso. Pero lo que trato de explicarles es de que este espíritu sale del hombre. Y dice que se va. Yo no creo que sea que se haya ido por voluntad propia. A este cuate lo sacaron. Se va. Lo que me llama la atención son las palabras griegas de desocupada, barrida y adornada. Si usted tiene donde apuntar, apunte. La palabra desocupada es la palabra griega jolazo, con una S al principio y la J. Jolazo. Y significa tomar vacaciones. ¿Dice usted? Y la palabra jolazo viene de otra que es jole, que es holgazanear. Cuando dice la encuentra desocupada, la palabra que se usa es tomar vacaciones. O sea que no estaban trabajando. Cuando uno está de vacaciones, no trabaja. Entonces este hombre dejó de trabajar en su interior. Número 2,
la encuentra barrida. La palabra barrida es la palabra saró. S-A-R-O-O, saró. Y significa cepillar para sacar. Fíjate qué interesante. Cepillar para sacar. Está hablando de una limpieza profunda. No es barrer únicamente, porque la palabra dice barrida. Pero cuando usted mira en el griego, dice cepillar para sacar. ¿Qué? Una mancha, una mugre, que no puede salir sino con un cepillo. Y la palabra adornada es la palabra cosmeo. K de kilo, cosmeo. K-O-S-M-E-O. Cosmeo, y significa poner en orden. Vete, mi amor. El espíritu sale, y cuando sale la encuentra cepillada, limpia, y la encuentra en orden. Lo único que estaba holgazaneando el inquilino. O sea, no, lo que trato de explicarle con esto es de que la consagración es la que protege tu vida espiritual. El problema no es que saquemos a lo malo de nosotros. El problema es mantener fuera al inquilino. El problema no es que te sanen. El problema no es que te liberen. El problema es mantenerme limpio y sin droga. Yo. No es que ore el hermano Noel, el hermano Mario, los hermanos ancianos, y que me liberen, y vomité, y me oriné, y lo que sea, y una liberación gloriosa. Definitivamente Dios tiene una unción para los ancianos de la casa. El problema está en mí, lo que yo le digo. En que si yo no me consagro, yo no puedo mantener esa limpieza. Es que, Señor, es que yo tengo la debilidad con las mujeres, ya me oraron, y siempre hay unas faldas, y ¿por qué no te consagras tus ojos? Hasta un canto hay, cuidaré mis ojos. Usted no los conoce, usted es jovencito. Cuidaré mis manos, hacemos hoy. Tú sí lo sabes, ¿no? José Romero. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Eso es consagrarse. Entonces la consagración es voluntaria, es una entrega y no es fácil. Mateo 12:44, la consagración es lo que mantiene la liberación en nuestras vidas. No puede haber liberación plena sin consagración. Entonces, mire qué importante la consagración. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, la consagración es una ministración diaria. En el libro de Daniel, si quiere, porque no hay tiempo, no lo voy a leer, pero en el libro de Daniel, usted lo sabe, que en ese capítulo 1, del versículo 8, Daniel dice que propuso en su corazón. No dice consagrarse. Vuelvo a la carga. Pastor, pero ahí no dice que Daniel se consagró. Eso no es, bien, es consagración, es el ejercicio de apartarse, es el ejercicio de entregarse. Dice que Daniel, ¿usted cree que a Daniel no le dan ganas de ver esa comida? La consagración cuesta. La consagración es difícil, y no solamente es un día. Todos los días le llegaban a ofrecer comida. Y todos los días decía Daniel, como Pablo, cada día muero. Yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar, porque fui apartado para Dios. Eso es consagrar, pero eso nadie la podía hacer por él. Y es el punto, que la consagración es lo único que nosotros podemos, por decirlo de una manera, tal vez no sea la manera adecuada, pero que podemos nosotros manipular. No podemos manipular ni la santificación, ni ser santos. Aunque hay gente que cree que es santo por su manera de vestir. A esta mujer que va ahí es santa, miren hasta dónde lleva la blusa, hasta por aquí, hasta aquí. Y se creen que son santos por eso. Hombres que no, eso es más allá, es una entrega, es una rendición continua. Daniel 1:8 dice que era diaria.
Todos los días tenía la necesidad Daniel de comer, no un día nomás. Esto me recuerda al libro de Mateo, a Lucas 4:4, cuando el Señor le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, ¿cuál era el problema? El problema era comer, no. Pecado era comer, no, no era pecado, ni para Daniel, ni para Jesús. Lucas 4:4. Come, convierte estas piedras en pan, tenés hambre. ¿Era un problema ese? No. El problema era que Jesús fue consagrado para algo. Salirse de eso era profanar su propia vida. Daniel, era pecado comer eso, o sea que agarrar la comida, no, no era pecado, pero eso a él le quitaba la consagración. ¿Qué es la consagración? La entrega que tenía con Dios. Y a mí, sinceramente, en lo que son los ayunos me cuesta mucho, hermano. Me cuesta. Mire, hermano, cuando yo estoy en ayuno es cuando más hambre me da, hermano. Yo me levanto nos levantamos con mi esposa a las 12 de la medianoche y a echar punta, a hacer panes y ponche, y a las 1:30 estamos en la terminal vendiendo, regresamos a las 6, 5 a 7 de la mañana, regresamos y preparamos a la Jaciel, la vamos a dejar y me voy a dormir un ratito como a las 9 tal vez, si me da tiempo, no tengo nada que hacer, me duermo un rato, me levanto, después me pongo a hacer otros mandados de mis papás y no me da hambre. Desde las 2 echando punta y miro panes, miro tetado y no me da hambre. Pero no me van a decir que voy a ayunar porque estoy y las tripas. ¿Es malo comer? No, lo que pasa es que me va a cambiar lo que yo había determinado hacer para Dios. Este día lo quiero dedicar a ti, no voy a comer, Señor. No importa, hombre. Y por eso es que nosotros no somos santificados. La palabra viene y no nos santifica. Ahí está y radica lo que yo les hablaba la vez pasada, que no es solo de oír. Sí, solo oír. Si tú estás consagrándote, definitivamente eso sí sucede. La palabra viene con potencia. Bueno, dependiendo del propósito divino también, porque Lázaro estaba mal y la palabra ejecutó un milagro en su vida. Pero ese es un milagro que hizo para salvación. Pero no nos metamos ahí porque vamos a meter en líos. Bueno. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, unido con Daniel 1:8, dice Pablo, cada día muero. Y Daniel todos los días decía, no voy a contaminarme con la comida del rey. Estos dos pasajes usted los puede usar como para poder usar esta dirección de que cada día uno tiene que consagrarse. Cada día uno tiene que consagrarse. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Es cuando Pablo dice, haced pues morir lo terrenal de vosotros. Pero eso sí lo voy a leer, hermano, porque ya como iglesia, esto sí a nosotros nos pega. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir. Mire la palabra que dice Pablo. Colosenses 3:5 dice, haced. Quiere decir que uno es igual. No dice consagración, pero está hablando de muerte. Y la muerte que la Biblia habla, la adecuada, está en el altar. No habla de muerte dentro del tabernáculo por pecado, ni habla de muerte en una batalla, habla de muerte en el altar. Ahora, haced pues morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Entonces, la respuesta nuestra a la elección divina debe de ser la consagración. Señor, fíjese, hermano, que le voy a abrir mi corazón. Ahí está mi esposa, pero igual, ella lo sabe, se lo he dicho. Yo a veces estoy vendiendo en la terminal o a veces estoy en la calle y aparecen unas mujeres que llaman la atención. O no, o solamente me pasa de hombre. No, hermano, ustedes están en el quinto cielo ya. Claro, llaman la atención. Y ¡pam! Ahí está el animal, ¿va? Interno. Porque a ver, hombre,
Mejor ahorita que va pasando, hace el mate como que, mira, hombre, ay, me extraña, Julio. No. Y dice, cuando logro vencer eso, oh, me siento bien. Digo yo, ¿qué? Estas son las ofrendas que a Dios más le agradan. Que hacer un gran ayuno de 15 días y aguantar hambre y en esas cosas tan pequeñas no lograrlo. Y ya tal vez nunca me lo va a agradecer. Ni mis hijos, ni mis padres, ni ustedes, ni nadie. Ni tampoco Dios, porque gracias por todo. No. Pero eso a mí lo que va a hacer es darme la posibilidad de que me santifique la palabra cuando la escuche. Y cuando yo sienta, me voy a convertir en alguien que está preparándose para cuando venga el amado, porque es la idea que sin santidad es imposible agradar a Dios, y que busquemos la santidad y la paz y la santidad, sin la cual es la santificación, es el resultado de la consagración, y la santidad o llegar a ser santo en su máxima expresión es el resultado de la santificación, consagración, santificación y santidad. Entonces, esta es en sí lo que considero que podía a nosotros servirnos para poder comprender un poco más y poder enseñar lo que consiste la consagración. Hay muchas aristas en las cuales se puede uno meter, pero básicamente trata de encontrar base en el Antiguo Testamento, en Jesús y en el perito arquitecto de la iglesia, usando la misma dirección para que podamos comprender que la consagración es fundamental para la conquista, para la revelación, para la limpieza o la liberación, mantenerla. Nos faltó el servicio. En Lucas está 16:13. Dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué significa esto? Pastor, pero ahí no habla de consagración. Sí habla de consagración, es implícito, que dice Lucas 16, versículo 13. No podés servir a Dios, tenés que consagrarte a uno. Es que te voy a servir a ti, Señor, los domingos, los días de culto, pero voy a servirme a mí, a mi corazón y a mi mente entre semanas. No podés a los dos. Consagrar, que es apartarte para uno. ¿Y cómo podemos servir a Dios en el trabajo? Usted ya sabe la respuesta. ¿Cómo puedo servir a Dios? Si, así como, por ejemplo, Brandon que dijera, yo no puedo servir a Dios en la calle porque ahí no hay consola. O hermana María, yo no puedo servir porque no voy a ir cantando en todo el camino. No es eso lo que trato de decir. Entonces la consagración para el servicio, para la administración, falta para la administración. Bueno, y si no, vamos a quedarnos ahí, pero para la misión de los dones, de los ministerios, la consagración. ¿Cuántos ministros no sirven a dos? Amén, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y dejamos las preguntas para despuesito, ¿le parece? Padre, gracias te damos por este momento que nos permitiste compartir tu palabra, ministrarla, enseñarla, Señor. Ayúdanos a que podamos agradarte a ti por sobre todas las cosas y que nuestra decisión, nuestro anhelo, nuestro deseo profundo es y sea consagrarnos para ti, apartarnos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.